Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Dormilón de los de Blancanieves. No voy a decir el nombre porque si no me censuran. Entonces voy a decir que es el amigo de Blancanieves. Miren, mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste este nuevo tutorial. Así voy a ir terminando todos los amigos de Blancanieves. Ya llevo a Gruñón, a Doc, a Mudito y a que es Dormilon, Sleepy. Entonces, espero te guste. Vean. Ay, me encantó. Hice una modificación en los zapatos. Esa la puedes hacer en todos los demás, amigos de Blancanieves. Solo hay que agregar la punta de los zapatos y ya con eso. ¿Ok? Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Si te gustó, regálame una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita, ¿ok? Para que te avisen de todos los tutoriales que vaya subiendo. Ok, miren, voy a hacer a uno de los de Blancanieves. No pienso decir el nombre porque si no me van a censurar. Ya ven que hay palabras que aunque no los dices con ofensa, o sea, las censuran. Entonces voy a hacer a Dormilón de los 7. Es que a lo que he llegado, ¿verdad? Pero pues es que si no me van a censurar mi video y es lo que no quiero. Miren, voy a hacer cambios en los cuales voy a hacer cambios en los zapatitos que pueden aplicar en los anteriores que hice y van a quedar más bonitos. El cuerpo va a ser, el base es el mismo, entonces las modificaciones sí pueden funcionar. En cuestión de los zapatos, porque antes no les ponía zapatitos aparte, nada más al último, pero ya aprendí a hacerlos con punta. Entonces, voy a hacer el zapato con punta. Entonces tú lo puedes aplicar para Mudito, para Gruñón y para el Doc. Entonces son los tres que he hecho. En cuestiones de lo demás creo que queda igual. Y entonces, pero ese detalle sí te lo comento para que puedas hacerlos con este tipo de zapatito y que te queden más bonitos. Con Mudito, si ven, hice dos videos. Uno mejoré mucho las orejas y la parte de la cara. Por si quieres revisar los dos y ver cuál es el que te convence. Y entonces, pero yo te recomiendo el segundo video, pero basándote, ya haciendo el primero con el cuerpo en el primer video y lo demás, los detalles con el segundo. Entonces, es que he ido mejorando cosas y la verdad he mejorado yo al ir tejiendo. Entonces, por eso se los digo, porque sí he tenido mejoras. La verdad sí he mejorado en mis patrones. Entonces, gracias por tu paciencia y al ir creciendo conmigo. Una vez dicho esto, vamos a decirles que voy a utilizar estambre angorita. Tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre, que de hecho tú puedes usar uno más fino y te van a quedar más bonitos. La verdad, yo la verdad no tengo mucho presupuesto y lo que quiero es que te enseño a cómo tejerlo y tú ya le pones el material que gustes. Vamos a comenzar. Entonces, ay, me faltó este color. Vamos a utilizar color carne para las partes del cuerpo, que es la cara y las manos. Vamos a utilizar el rosa para la nariz del muñeco, blanco para la barba, café oscuro para los pantalones, este tipo de café para la camisa y para los zapatos.
Y este verde lo voy a usar para... Así. Lo voy a utilizar para el gorro, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar fieltros blanco, negro y rosa para los ojos. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ay, ¿y saben qué me faltó? Estambre negro. Ay, es que se me quedó abajo. Para el cinturón. Para el cinturón del muñequito. Y los detalles que pueda ir tejiendo. Entonces, creo que es todo. Bueno, el silicón, el relleno, y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los brazos, ¿sale? Y nos ponemos crema, porque ya con el frío, miren, ya se me está agrietando la piel. Entonces, voy a comenzar con los brazos. Ok, miren, vamos a comenzar tejiendo los bracitos. También ya tejí una piernita y un zapato. Es que, ¿saben qué? Miren, además sí. Entonces, vamos a hacer a un lado la piernita. Ahorita las hacemos y vamos a hacer el bracito. ¿Ok? Para el brazo vamos a comenzar con el color carne. Vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, rellené la manita antes de hacer la disminución. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Llevo 2. Y llevo 3. Así. Pero antes de cerrar la vuelta, vamos a cambiar el color. Ok, perdón, fui a poner las gotas a mi esposo. Antes de cerrar la vuelta, corté el estambre. Y vamos a cambiar de color a café claro. Vamos a doblar la punta y con eso cerramos la vuelta. Jalo el color carne y hacemos un amarre con el color café claro. Y de la vuelta 8 a la 15, espérenme, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Empiezo con una cadena a las vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 9 a la 15 punto por punto. ¿Ok? Porque la 8 ya la tejí. Entonces, lo tejemos, rematamos y rellenamos. ¿Ok? Entonces la termino y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos manitas. Entonces, vámonos con la fotito. Es que vean la chancla. O sea, aquí en México le decimos a veces chancla, ¿no? Bueno, yo les digo chanclas a los zapatos viejitos, pero vean el zapato. Entonces, es que no sé por qué me da mucha risa este zapato. Ok, entonces vamos a hacer esto. Primero hacemos la... Ah, no. ¿Saben que vamos a hacer primero el zapato? Porque la pierna, vamos a hacer esto. La primer pierna sí se remata. Se remata. La primer piernita sí se remata. La segunda no. Y entonces ya tendríamos que seguir con todo el cuerpo. Pero este lo dejamos esperando. Entonces vamos a hacer el segundo zapato. La segunda chancla. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer con el color café claro. Y vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Son 6 aumentos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Perdónenme, es que ando pensando en otra cosa. Concéntrate. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Muchas chicas me dicen que tejo muy rápido. Sí, es que me empieza a dar la ansiedad, ataques de ansiedad. Y entonces tengo que tejer. Y empiezo a tejer más rápido. Ya sea la música del vecino, los balonazos. Todo eso me causa ataques de ansiedad. Entonces necesito sacarlo y lo saco tejiendo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejemos y regresamos. Punto por punto. Tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Así. No les he mostrado cómo quedó la camionetita como mi centro de mesa, porque me faltan unas cosillas por comprar, que de hecho estoy pensando si tejerlas, porque es como escarcha verde o algo le hace falta verde. ¿Y cómo quedó mi corona?
en la ventana y quiero hacer otra para la otra ventana. Entonces vamos a ver cómo me va. Es que no tengo ya estambre verde y la verdad no he vendido ni un solo amigurumi. Entonces voy a ver. Miren, ya terminé la vuelta 6. En la vuelta 7 y 8. En la vuelta 7 y 8 me tengo que tejer punto por punto, pero es tomando el punto completo. ¿Ok? Punto completo. Entonces lo tejo y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta. Ok. En la vuelta 7 y 8 ya lo hicimos. Ay, perdónenme. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 16 puntos bajos. Me va a dar un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Así. Yo marco. Y entonces vamos a tejer punto por punto de la 10 a la 12 y rematamos para que quede esta parte. Esto lo agregamos después, ¿ok? Pero así. Entonces lo tejo y regreso. Miren, ¿ok? Esto se agrega, lo agregamos. Ok, ya llegué a la vuelta 12, corté el estambre y vamos a rematar. Entonces, vamos a quitar el contador. Yo escondo estas tiritas así. Primero clavo con la aguja. Y hago esto. ¿Ok? Y ya quedó el zapatito. Nos falta la punta. ¿Ok? Para eso vamos a comenzar la punta por separado. Ok. Comenzamos haciendo 2 cadenas. A ver, espérenme. Ahí está. Comenzamos haciendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, ya me falta uno. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4, 2, 3, 4, vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces, 3, 3, 3. Y nos da un total de 15 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y nos da un total de 18 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Ahora sí son 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Comienzo con una cadena y tejo y termino con un punto deslizado. Entonces, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Yo sé que para muchas yo tejo a la antigüita. Y sí, es verdad, yo no tejo en espiral. Tejo como me enseñó mi mamá. Y entonces, pues, es lo que hay. Dijo, yo enseño lo que sé. La verdad, la de espiral, a mí en lo particular se me complica demasiado. De por sí soy muy distraída y luego, imagínense cómo me iría. Y entonces, no digo que no es lo correcto. O sea, lo que pasa es que todas las técnicas se van mejorando o se van cambiando. Yo tengo 51 años de edad y la verdad, esto es lo que me enseñaron a mí. Entonces, el motivo de mi canal fue eso, transmitir lo que me enseñaron. Y entonces, esto fue lo que me enseñaron. No me lo tomen a mal, pero pues yo tejo así. Entonces, no creo que si tú tejes en espiral te salga igual, porque también no lo creo. Sí ha de haber una variación. Por eso les digo, yo no tejo en espiral. Pues no debería pedir disculpas, simplemente es mi forma de tejer. Y así se me educó. Entonces, voy a transmitir lo que me enseñó mi mamá. Yo no tengo hijos, entonces fue la mejor manera para que no se perdiera mi arte de tejer y que se los transmitiera a ustedes. Entonces, de la vuelta 7 a la 10, voy a tejer punto por punto. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar... Ay, ay Dios, es que no atino al estambre. Vamos a rematar. El remate es así. Hago una cadena y saco el estambre. Entonces, quito esto y vamos a rellenar la punta. Para el siguiente paso, sí les recomiendo tener una piernita para meterla al zapato. ¿Por qué? Esto le da la forma al zapato de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ensartar. Ay. La aguja. Así. Y la voy a colocar. Acuérdense que las disminuciones tienen que ir en el empeine de la pierna. Entonces, ahorita les enseño a hacer las piernas y entonces hagan una y luego hacen los zapatos, que es lo más ideal. Vamos a colocar donde terminé, que quede en el centro. Y sin tocar la pierna, vamos a atravesar la aguja. ¿Ok? Y esto va así. Donde quedó, voy a coser
la punta. Así. Y voy a procurar que quede aplastadito aquí. Hay ser que antes de la vuelta 7 quede la orilla. ¿Ok? Libro 1, 2, 3 vueltas y ya lo coso. Sin que toque la pierna. ¿Vieron lo que hice? Yo dudé, dije, sentí que jalé la pierna y meto el dedo para ver si la jalé o no, antes de estirar el estambre. ¿Ok? Esto lo pueden hacer con los amigos de la Blancanieves. Antes, no lo hice. Miren, agarré la pierna. Entonces, la quito y hago esto. ¿Ok? Les decía que esto lo pueden hacer en los otros amigos de Blancanieves para que queden todos con zapatos grandes. ¿Ok? Es que hasta se han ofendido que porque dije tontín, porque aquí en México le decíamos tontín al que le llaman mudito. Y una chava sí se ofendió y le dije, ay, discúlpame, pero es que aquí en México le decíamos así. Pero no fue por ofender ni nada, o sea, son cosas que, por ejemplo, ahora ya he visto que en las películas antiguas de Disney ponen que una disculpa, pero que para esa época pues no se veía malo del maltrato animal y cosas así. Entonces, porfa, sean un poquito de mente abierta para eso conmigo. Pero no mencionó la palabra de que son 7, ya saben qué, porque me van a censurar. Me censuran el video. Pero no lo digo como burla o no. Simplemente así se llaman los personajes y no es algo peyorativo. Entonces le voy a decir a los amigos de Blancanieves. ¿Ok? Miren, ya llegué y voy a rematar. Así. Y aquí, con mucho cuidado, voy a pasar entre el estambre, pero sin tocar la pierna. No puedo tocar la pierna, porque si no, no voy a poder sacar el zapatito. ¡Charán! Entonces, ya que los 2 zapatos. Ok. Entonces, miren. Ok, entonces ahora les voy a enseñar a hacer las piernas. Ok, miren. Ya terminamos los zapatitos. Terminé las manitas, los zapatos. Entonces vamos a hacer las piernitas. La primera pierna sí se remata, la segunda no. Entonces vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, entonces son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Voy a rellenar esta parte. Y entonces vamos a tejer, ya. Vamos a tejer de la vuelta 10 a la 18 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 10 a la 18. Y vamos a rematar cuando es la primera piernita. ¿Ok? La primera pierna se remata y la segunda no. Entonces, tejen las dos piernas y regresan para ver qué es lo que sigue. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tengo las dos piernitas. Entonces, vamos a empezar el cuerpo. En la vuelta 19 voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Alineo la piernita y la clavo. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
y tejo 3 puntos bajos, uno en cada cadenita que tejí. 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 3, 4. A ver, espérame. 1, 2, 3, 4 y 5. Oh, no, me cae que ahora ya ni sé contar. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya quedaron unidas. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 3 cadenas flotantes hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Así. ¿Sale? Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, punto por punto. Ok, en la vuelta 26 vamos a cambiar de color. Y voy a cambiar al color café claro. Ven que ya les enseñé que miren, termino la vuelta. Antes de terminarla, doblo la punta del color café claro y cierro la vuelta. Entonces hago un amarre. Y vamos a tejer la vuelta 26 punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Pero es
tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 30 puntos bajos y regreso. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Ok, así. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 29 a la 31. Ok. En la vuelta 32 vamos a hacer. Vamos a unir los brazos. Entonces, vamos a tejer una cadena. 2 puntos bajos. Parto a la mitad del brazo y lo clavo. Y vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parto el brazo a la mitad y lo atravieso. Y tejo 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ya quedó. Ok. En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 34. No me acordaba de esta vuelta. Una cadena, 3 puntos bajos. Una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución.
y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, en la vuelta 35, yo creo que mejor le quitan los zapatos. Que si no, no voy a poder explicar nada de la risa. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución y luego 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí cambiamos a color carne. Ok, en la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto en color carne. Entonces son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5, 6 y el aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 52 ya terminé de tejer todo el bloque. En la vuelta 52 voy a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5
y la disminución. Ok. Ok, miren, yo le pongo un palito para sostener la cabeza. Alguien me hizo una pregunta de cuánto mide el palito. Mide 8.5 centímetros de alto. Entonces, lo introduzco, pero le pongo silicón líquido aquí. Y lo detengo aquí en el cuello. Entonces, ahora vamos a rellenar. Voy a rellenar, dejen jalo esto, alrededor del palito. Ok. Así. Y lo relleno bien, bien, bien. Y ya no se va a ver el palito. ¿Ok? Entonces, lo relleno y regreso. Ok. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 56 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Yo conforme vaya tejiendo voy rellenando. Entonces, ve rellenando para que no te cueste mucho trabajo. Un punto bajo, una disminución, 6 veces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones y rematamos, dejando estambre para poder cerrar el círculo. Ahí está. Ay, disculpen, es que como está la cámara, no me es fácil tejer esta última vuelta. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, pues bien. Miren, ya pues ya terminé el cuerpecito. Ay, los zapatos. Entonces, mañana le continúo. Es que ya ando bien cansada, pero mañana continúo con el muñeco. Espero que les esté gustando hasta el momento. Mide 25 centímetros de alto.
Mañana sigo y espero que les guste el tutorial. ¿Sale? Ok, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la falda. El faldón, que le llaman. En la falda. Del muñeco. Para eso vamos a hacerlo en el tono café claro. Y vamos a hacer. Dejen quito los zapatos. Hago una cadena y jalo. Disculpen que se vea así como... veo si pongo la otra lámpara porque está muy nublado. Aquí hay neblina. Entonces eso no ayuda a que se vea bien. Y tengo prendidas todas mis luces, pero siento que le hace falta luz. Espérenme. Ok, ya quedó. Entonces, hago la cadena y sin soltar las puntas, jalo. ¿Ok? Y entonces queda así. Vamos a voltear el muñequito con las piernas hacia el frente de nosotros. Y en la parte de enfrente, ¿cómo sé que es la parte de enfrente? Se ven las piernitas. Miren. Aquí voy a tratar de que quede en medio del cuerpo, en la cintura. Clavo el gancho, saco la cadenita, hago un punto, una cadena, y ahí mismo, en la cadena flotante, hago un punto bajo. Y entonces, la primera vuelta, dejo punto por punto. ¿Ok? Todo alrededor. Escondan la tirita que sobró, así, en medio del tejido. Lo tejo y llego hasta aquí. Doy la vuelta y llego hasta aquí. No vayan a cerrar la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, giro el muñeco, subo con una cadena y la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No es necesario que cuenten, pero si quieren contar son 10 veces. Entonces, son 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y me va a dar un total de 40 puntos bajos. Que no es necesario contar, la verdad no le veo el caso. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a girar otra vez el muñeco. Y vamos a hacer esto. Una cadena. Y tejemos de la vuelta 3 a la 6. Punto por punto. No hay pierde. Por eso les digo, no es necesario contar la anterior. Porque pues vamos a hacer punto por punto. Entonces no tiene caso. Entonces, lo tejo de la vuelta 3 a la 6, punto por punto y regreso. Así. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé la vuelta 6, corté el estambre y rematé. Entonces, vamos a esconder esto. Y ahorita vamos a hacer el cinturón.
necesitamos hacer un cinturón. Ahí está. Clavo y luego ensarto. Así. Ya quedó. Vean. Los zapatos. Vean, vamos bien. Entonces, vamos a hacer el cinturón en color negro. Ok, vamos a tejer 35 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Ok, ya las terminé y vamos a rematar, pero dejo estambre. Remato. Y vamos a unir el cinturón. Va a ir aquí. Así. Ok. Entonces. Hago esto. Y remato. A ver. Espérame. Así. Y vamos a... Si quieren hacemos un amarre. Y lo escondemos debajo del cinturón. Ahí está. Ok. Le voy a poner un poco de silicón alrededor en el cinturón. No en todas partes, pero sí en... para que no se esté moviendo. Ay, perdónenme. Ahí está. Y aquí. Ahí está. Y ya quedó. Ok. ¿Qué vamos a tejer ahora? El gorro. Voy a tejer el gorro en tono verde. A ver. Ahí esperen. Aquí está. En tono verde. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos a hacer 2 cadenas.
Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, el silicón que se embarra por todos lados. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Subo con una cadena y hago la vuelta 2. Tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 5 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Dejen marco porque... Ok, de la vuelta 3 a la 5, punto por punto, vamos a tejerlo. Ay, me dio coraje ahorita con la Fórmula 1. Que ya sancionaron a Checo y era el que sufrió el accidente y... Ay, no, de veras que son injusticias. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer punto por punto. Son una cadena y tejo 18 puntos bajos en esta vuelta. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Pues típico, nos robaron el podio. Ni modo. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso, punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 16 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 17
y 18 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 20 y 21 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. 48 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6, 7 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 y 24 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 25, hoy creo que quedó oscuro. Ahí está. Vamos a hacer, en la vuelta 25 tejo 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. 8 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 a la 28 vamos a tejer punto por punto. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y terminamos el gorro. Necesitaba que fuera un poquito más largo porque necesito que doble. Hagan de cuenta así. Entonces, tejo las otras vueltas y ya terminamos. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 26 a la 28, punto por punto. Lo tejemos y regresamos. Ya rematen y escondan la tirita que queda. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren. Ok, lo vamos a pegar. Yo creo que sí lo pegamos. Para hacer la naricita. Espérame, estoy viendo la foto. Ahí está. Y entonces, lo voy a dejar un poquito así. Ahí está. No lo voy a pegar hasta la orilla. Así. Ahí está. Así. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer?
dejamos que seque un poco el que pegamos y voy a hacer la nariz y los ojos. Los ojos van a ir así. Bueno, primero hacemos la nariz para medir los ojos. Entonces, la nariz voy a utilizar este rosa, que sea diferente al color carne de la cara. Vamos a tejer una cadena, 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y nos va a dar un total de 6 puntos. En la vuelta 2 es una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Así. Lo tejo y regreso. Así. Voy a rematar dejando estambre para unirlo a la cara. Pero espérenme. Vamos a rellenar. Me ayudo con las tijeras. Así. Así. Entonces, voy a darle la forma como de ovaladita y vamos a coserla. La iba a pegar, pero no, creo que es mejor coserla para que no se esté cayendo, porque luego a veces, ahorita con el clima frío que hay en mi ciudad, bueno, en mi pueblo, porque vivo en un pueblo, pues no, no hay lluvia. Parece Pinocho. Voy a atravesar así, miren, ¿ok? No. Así. ¿Por qué la pongo un poquito más arriba? Acuérdense que nos falta la barba. Entonces, la voy a pegar en la 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 pego la nariz. ¿Ok? Porque falta la barba. Entonces tenemos que tomar en cuenta la barba. Así. Listo. Ahí está. Y vamos a rematar. Así.
vamos a hacer la barba. No, vamos a hacer los ojitos. Voy a hacer los ojos un poco pequeños, creo. Miren, yo tomo un rectángulo y lo mido. ¿Ok? Y miren, sí queda. Y ya nada más voy a darle la forma. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el otro. Y yo los hago al tanteo, porque siempre hago el tanteo. Miren, de 3 centímetros por 2. Ni mandado a hacer. Ahí está. Bueno, se dice así, pero pues si lo hice yo, ¿no? Que es cuando es a la medida. A ver. Ay, espérame. Ahí está. Ok. Ahora. Falta el puntito negro. Creo que este estaría bien. Este lo hice de 1 centímetro. Miren. Es que, ¿se acuerdan que hice otros apenas este video que pasó? Y entonces, pues me sobró este. Entonces. Así. Espérenme. Ahí está. Y entonces hago esto. Y voy a cortar. Así. Así. Pero esto es un aproximado porque le voy a hacer bien la orilla. Y entonces vamos a cortar otro. Así. Y lo vamos a pegar. Así. ¿Cómo ven? Así. Entonces, lo pegamos y regresamos, pero cuando lo peguen hay que cortar bien la orilla. Lo volteo y redondeo bien aquí, ¿ok? Ok, miren. Vamos a hacer las cejas y para eso ensarté el color negro. La ceja va de aquí a aquí. Escondo el nudito y me voy aquí. Y ahí mismo clavo y me voy del otro lado.
y trato de hacerlo a la misma altura. A ver, voy a rematar. Pero lo clavo ahí mismo. Y lo mando a otro lado. Espérame. Es que ahora me salió mal. Espérame, dejen. Es que tengo que jalarlo un poquito más para que quede bien. Bueno, esa es la idea. Si no, no lo rematen, pero solamente pásenlo a otro lado. Es que siempre le hago así y no queda marca, pero ahorita sí quedó marca. Entonces no me gustó mucho. Ahí está. Ahí está. Así. Y clavo y lo mando a otra parte. Así. Ahí está. Ya quedó. Ok. Entonces, ahora voy a hacer la barba. La boquita, sí va a llevar boca porque está como bostezando. Y esa la vamos a hacer. Ay, es con color rojo. Bueno. A ver. Ay. La vamos a hacer. Como un bostezo. A ver. Un poquito más. Así. Es que hay cosas que yo por más que quiera enseñárselas, esas sí las tienen que hacer ustedes. Y vean. Así. Entonces, ya quedó. Aunque va como un poquito así. Entonces lo pego y regreso. Ok. Si ven, la puse un poquito inclinada, como si torciera la boca un poquito. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la barba. Vamos a cortar tiritas de estambre blanco. Están muy largas. Pues es que aquí, ok. Aquí. Van a ser tiritas de 14 centímetros de largo, más o menos, o 13.5. Las corto muchas y regreso.
Vamos a utilizar un cepillo de mascota para cepillar, ¿ok? Pero ese es al final. Entonces, vamos a cortar varias tiritas y regreso. Así. ¿Sale? Ok. Miren. Ay, se me cayó. Vamos a hacer esto. Voy a tomar 3 tiritas y voy a tomar un gancho del número 2.5. ¿Para qué? Para que no se abran mucho los puntos. Entonces, a esta altura del ojo voy a empezar. Atravieso la vuelta, saco y atravieso. Otra vez, tomo 3 tiritas, las parto a la mitad, clavo, saco, así. Y así lo voy a hacer por esta parte. Voy a hacer toda la tirita aquí abajo hasta acá. Aquí va a ser debajo de la boca, ¿ok? Entonces lo lleno todo y regreso. Parto a la mitad y así. Así, así. ¿Sale? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Bueno, a colocarlo. Ok, miren, ya quedó. Entonces, lo pueden dejar así o pueden cepillar. El cepillado lleva su tiempo, no es tan fácil. Entonces, con mucho cuidado le van a hacer así. Y yo protejo con la mano la parte de abajo del tejido. Porque si lo cepillo así con esto, así, me llevo el estambre de abajo. Entonces, suavecito. Vamos a ir cepillando. Sin jalar. Y despacito. Y van a ir cepillando conforme quieran ustedes que quede la barba. ¿Ok? En este caso, solo funciona con angorita o con un estambre peludito. No funciona con otro tipo de estambre porque se ve como raro. Entonces, dejen cepillo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Espero que les guste. Mide 25 centímetros de alto. No, los zapatos. Me encanta. Entonces, espérenme. Ok, miren, los zapatos los pueden cambiar también con los otros, amigos de Blancanieves que subí. Nada más hay que agregarle la punta, pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, espero que te haya gustado mi tutorial, que compartas, que te suscribas y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos. Ah, bueno, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un tutorial nuevo. ¿Sale? Nos vemos.